Muy buenas tardes, mis hermanos cristianos y también aquellos que nos ven a través de estos videos, que quieren conocer aspectos de la palabra de Dios. Nos encontramos aquí realizando las cápsulas doctrinales. En este caso tomaremos el tema del pecado y estoy con mi hermano Francisco, el cual nos va a ir orientando en tocante a este tema tan importante que debemos nosotros estudiar, comprender y analizar de una manera sencilla y práctica, de tal forma que pueda ser comprendido por aquellos que nos están mirando. Y quiero hacer una lectura de la palabra de Dios, si me permite mi hermano Francisco, para iniciar este diálogo. Voy a leer de Romanos capítulo 5, los versos 12 al 14, para iniciar este tema, los cuales dicen así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien, hermano Francisco, el pecado, ¿cómo se origina el pecado? Bueno, el pecado se origina en Satanás, se origina tristemente en el cielo, cuando Lucifer fue creado, ahí se origina el pecado. Pero en el hombre, obviamente que se originó debido a que Satanás fue lanzado a la tierra junto con los demonios, y fue cuando tentó a la primer pareja a desobedecer a Dios y lo llevó a que cometieran pecado. Bien, ¿cómo es que Satanás se manifiesta el pecado en él? ¿Cómo lo inicia? ¿Cómo es que esa parte de este ser angelical se torna de repente un ser pecaminoso? ¿Cómo es que inicia? Bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Isaías, vemos que Satanás quiso hacerse más grande que Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios le encontró iniquidad en el corazón se dio cuenta, descubrió, como quien dice, a Lucifer, de que se estaba rebelando contra Dios. Entonces, cuando Dios supo que Satanás se rebeló contra Dios, fue cuando le dio el castigo de echarlo del cielo y echarlo a la tierra. Bien, entonces vemos pues que Satanás es aquel que se rebela contra Dios, y esto da origen al pecado. Entonces fue en el cielo primeramente. Primeramente en el cielo, en el corazón de Lucifer, y ya Lucifer, al ser enemigo, considerarse ya enemigo de Dios, pues entonces fue cuando empezó a llevar al hombre a desobedecer a Dios. Bien, entonces ahora, mencionaba usted a la primer pareja, a nuestros padres, Adán y Eva. Entonces, ¿cómo es que se introduce al mundo a través de ellos? Bueno, cuando Dios le ordena a Adán y Eva que no comieran del árbol del bien y del mal, porque el día que lo hicieran iban a morir, entonces Satanás les dijo que no era cierto que iban a morir, que lo que pasaba era que iban a ser iguales que Dios, conociendo el bien y el mal, y que eso fue lo que provocó la tentación, y que lo llevó a hacerles creer que lo que había dicho Dios era falso. Muy bien. ¿Qué entendemos por pecado? Bueno, pecado es primeramente, como lo mencionábamos, es la rebelión hacia Dios, que fue manifestada primero por Satanás y después por el ser humano. Porque Satanás llevó a la pareja a hacer la misma cosa que él hizo, rebelarse contra Dios. Y al desobedecer a Dios, la instrucción que Dios les dio, porque Satanás le dijo que no era cierto lo que decía Dios, ahí es como entró el pecado al ser humano. Y al entrar el pecado vinieron las causas y las consecuencias de la muerte espiritual, primeramente, y luego la muerte física. Porque eso era lo que Dios le había dicho. Porque el día que pecare, pues iba a morir, murió al pecar el hombre, y entonces se separó con Dios. Entonces, precisamente que el pecado es el estado o la condición espiritual del ser humano.
Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y todos los seres humanos, judíos o gentiles, están destituidos de la gloria de Dios. Bien, yo traigo algunos conceptos aquí tocante a lo que significa el pecado. Me gustaría leerlo de la siguiente manera. Dice: los significados literales de las palabras griegas y hebreas que se traducen pecado o pecador, etc., revelan la verdadera naturaleza del pecado en sus manifestaciones múltiples. El pecado, número 1, es transgresión, transgredir la ley, el límite divino entre lo bueno y lo malo. 2, iniquidad, una acción inherente mala, esté o no expresamente prohibida. 3, error, desviación de lo correcto. Número 4, errar el blanco, no satisfacer el estándar divino. Número 5, infracción, la instrucción de la propia voluntad en la esfera de la autoridad divina. Número 6, desorden o anarquía espiritual. Número 7, incredulidad, insulto a la veracidad divina. En resumen, el pecado se puede resumir de manera triple. Como acción es la violación o desobediencia a la voluntad revelada de Dios. Como estado es la ausencia de justicia. Por su naturaleza es enemistad contra Dios. Exactamente, está muy clarito ese comentario que acaba de leer, y es precisamente de ahí donde sabemos que el estado del hombre es un estado de pecado desde que nacemos. El hombre es pecador desde su nacimiento, y el acto de pecar, esa es otra cosa. Entonces mucha gente piensa que el pecado lo miran de diferentes maneras. En el mundo médico lo mira, ni siquiera saben lo que es el pecado. En realidad, hermano, yo creo que Dios, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, nos enseña cosas que nosotros ni siquiera teníamos una idea de lo que realmente sería el pecado. Porque cuando se me decía a mí antes de ser cristiano que yo era pecador, yo creí que yo no era pecador. Dije, yo no ofendo a nadie, no hago nada, no robo, no mato, no he matado a nadie. Y según en mi propio criterio, en mi propia manera de pensar antes de ser cristiano, pues yo creí que yo no era pecador, porque no se me había enseñado que yo era pecador. Entonces, cuando vengo a Cristo y me pongo a leer la palabra de Dios, me doy cuenta que Dios enseña que cómo entró el pecado y con el pecado la muerte, y cómo nos separamos con Dios por desobedecer a Dios cuando estaba en Adán, cuando toda la gente que no está en Cristo está en Adán. Esa es la verdad. La Biblia nos enseña que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas y que Él ha perdonado todos nuestros pecados, aunque ya sea ese otro tema, pero lo importante que queremos hacer notar es que por causa del pecado vino la muerte y la separación con Dios. La acción de pecar es porque somos pecadores, y los niños o las personas desde que nacemos somos pecadores, porque el pecado fue transmitido a toda la humanidad. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Qué consecuencias acarrea al ser humano el ser pecador? Bueno, el castigo máximo es la separación eterna de con Dios. Que vaya una persona a irse sin haber aceptado a Cristo como el remedio provisto para Dios, y que llegue a morir sin Cristo, se va a ir al infierno. Y se va a ir al infierno porque la palabra de Dios nos enseña que el alma que pecare, esa tenía que morir. Entonces todas las almas de los seres humanos son pecadoras, pero Dios en su amor y en su misericordia para redimir al hombre ha provisto el remedio para el pecado. Y eso es el punto por lo que queremos enfatizar a la gente que nos está escuchando, que todos los seres humanos somos pecadores. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí en Romanos capítulo 3, verso 9? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y cuando se refiere aquí a judíos y gentiles, se está refiriendo que todos los seres humanos, gentiles son todas las naciones, y los judíos son el pueblo de Israel. Entonces todos los seres humanos están bajo pecado. Y cuando ya Dios en su misericordia provee la solución y llegamos a entender y a comprender que nuestro pecado y nuestros pecados han sido perdonados, eso es el alivio más grande que un ser humano puede experimentar.
Bien, me gustaría leer otro pasaje, aquí mismo en Romanos 3:23, que dice lo siguiente: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos. Mi pregunta sería, ¿hay remedio para el pecado? Sí, hermano, ese es el tema central de la Biblia. La redención del mundo, la redención de los hombres, la redención de todos los que crean en Dios, de todos los que acepten la oferta divina. Eso es el plan divino de Dios, es redimir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, redimir al mundo, incluso la tierra, toda la creación, pero sobre todo al ser humano que fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Muy bien. El hombre en su naturaleza humana o en su razonamiento, pues tiene la tendencia a pensar que el mal, la violencia, las guerras, es algo inherente en el hombre, que simplemente se nace así. O sea, el concepto acerca del pecado poco a poco está tratando de ser erradicado, a la manera de pensar de que el pecado en realidad no existe, sino que simplemente son manifestaciones externas del hombre por una naturaleza depravada que ya posee. Bueno, eso es la naturaleza, la depravación del hombre, eso lo enseña la Biblia. El hombre desde su nacimiento es de continuo pecar. Por eso es que el diluvio vino a la humanidad, porque Dios vio que los deseos del hombre eran de continuo hacer el mal, y le dolió a Dios, pero de todas maneras decidió exterminar a los seres humanos, y fue cuando Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y sí es cierto de que muchas personas ven la inherencia del pecado en el hombre, porque obviamente que en el hombre está el pecado, pero está latente hasta que viene el que controla al hombre, que es Satanás. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero los seres humanos, como decía usted muy bien, no lo miran de esa manera, ¿no? Dicen, no, lo que pasa es que cometimos errores y hacemos errores, o a veces el hombre codicia, a veces, pero todo eso es el resultado del pecado. Y el pecado se ve, como lo leyó usted ahorita muy bien en el comentario, es que el pecado se manifiesta de múltiples formas. Pero la peor de las maneras es rebelarse a la verdad de Dios. Cuando un ser humano se revela a la verdad de Dios, es porque Satanás le ha cegado el entendimiento y no quiere que comprenda el mensaje del amor de Dios. Las manifestaciones del pecado, ¿cuáles son estas manifestaciones del pecado? Bueno, yo pienso que el máximo crimen es el de la muerte, de matar a alguien. Matar a alguien, pues es obviamente que sería una de las mayores pecados, pero en realidad para Dios, delante de Dios, simplemente el estar sin Cristo, el no aceptar a Cristo, el no recibir a Cristo, esa persona está bajo pecado. Cuando Dios obra en el corazón del hombre y lo liberta del poder satánico y de la cegueza espiritual y lo trae a Cristo, entonces esa persona viene a ser una nueva criatura, y es cuando empezamos a entender la malignidad y lo maligno del pecado en el ser humano, que lo puede llevar a la eterna separación con Dios. Bien, hay un comentario más que dice, que tengo por aquí, que dice que el pecado no tiene remedio, sino únicamente la muerte de Cristo como sacrificio es el remedio para el hombre que está en esta condición o en este estado de pecado. ¿No es así? Amén, así es, exactamente. La única solución y el remedio para el pecado que Dios ha provisto es a su Cordero de Dios, que es la segunda persona de la deidad, que es Dios Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, es el que ha tomado el lugar de la humanidad, de todo el mundo, no nada más judíos y gentiles. Ahorita la oferta divina es de que la persona crea en el Señor Jesucristo para que tenga perdón de pecados y vida eterna. Muy bien, pues como podemos ver, pues el pecado sí tiene remedio, la maldad en el hombre tiene un remedio, pero es a través de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente el aceptar a nuestro Señor por fe es el remedio que necesita el ser humano para poder cambiar esa conducta, esa forma de pensar tan primitiva que tiene, y esas conductas que lo llevan pues a transgredir las leyes divinas de nuestro Dios. Le damos muchas gracias por este breve lapso de tiempo que se nos da para traer estas enseñanzas, y esperamos
que podamos continuar en un siguiente bloque tratando estos temas con nuestro hermano Francisco, lo cual esperamos que sea de gran utilidad para ustedes.